Vamos a seguir nuestra serie hoy, pero antes de hacer eso, quiero hacer un breve anuncio que nosotros estamos o estaremos teniendo un retiro, una conferencia de matrimonios en el mes de marzo, la primera semana de marzo. Y estamos invitando a todos que se puedan apuntar, que se puedan anotar, porque la verdad es que hay una cosa donde nosotros podemos invertir más y eso es en nuestro matrimonio. Siempre es algo saludable y bueno, y esperamos poder pasar un tiempo juntos aquí, creciendo en la palabra de Dios con nuestras parejas y con nuestra iglesia, y también un tiempo divertido dentro de lo que es el evento. Se les dará cena el viernes, el sábado será un desayuno y una comida para todos. Entonces es algo también que estamos preparando, que no solo sea un aliento espiritual y matrimonial, pero pues también un aliento físico, y un tiempo listos y preparados aquí para aprender y seguir creciendo. Lo que sí les digo es que estamos tratando de hacer preparaciones y nos gusta poder tener números. Entonces, si ustedes, y de números, lo que quiero decir ahí es que nos gusta tener preparado para todos que van a participar y ser parte de eso. Y es por eso que nosotros estamos cerrando la inscripción 2 semanas antes del evento, para poder saber cuántas personas van a estar con nosotros y para poder servirles con platos de comida, con bebidas, con cafecito, así como les gusta a todos, y que lo queremos hacer bien. Amén. Entonces, para poder hacerlo bien, iglesia, necesitamos su apoyo en que nos estamos apuntando a tiempo, no la semana de. Ya la semana ya es muy tarde. Entonces, por favor, si tienen pensado estar con nosotros durante esa conferencia, que se va a dar más anuncio e información al final del sermón y del servicio, les pido que empiecen a inscribirse, a registrarse por medio del link que se les va a dar, para poder saber cuántos vamos a estar aquí juntos, reunidos, aprendiendo y mejorando nuestros matrimonios. Amén. Bueno, pues vamos a entrar a lo que es nuestro sermón. Hemos estado y estamos en una serie titulado Jesucristo en el Antiguo Testamento. Hoy estaremos leyendo del libro de Números. Estaremos viendo el capítulo 21 y una historia donde vamos a ver varias cosillas o cosas ahí dentro de esta historia. Vamos a poder ver una actitud que viene de una percepción incorrecta. Actitud que viene de la percepción incorrecta. También vamos a poder ver la respuesta de Dios hacia esta actitud y cómo Él llegó a disciplinar a su gente por causa de esta actitud. Y la tercera cosa que vamos a ver es la misericordia de Dios y en cómo Él también responde después de la disciplina que Él trae a su pueblo. Entonces estaremos leyendo del libro de Números capítulo 21 para ustedes que son nuevos con nosotros. Si no tienen su Biblia o no tienen Biblia en su teléfono, van a poder seguir los versículos en la proyectora que está aquí atrás de mí. Y los que están con nosotros y tienen su Biblia, siempre les decimos, los invitamos a abrir su Biblia para que puedan ver ustedes en las escrituras lo que nosotros estamos viendo y leyendo. Entonces, el punto de nuestro sermón hoy será esto: puedo vivir una vida de gratitud porque Dios es fiel para proveer y ¿qué? Y salvar. Entonces, por esas dos cosas yo puedo vivir una vida de gratitud. En un mundo y cultura en cual nosotros vivimos hoy, muchas veces es difícil poder tener una actitud y un espíritu, un corazón agradecido, ¿sí? Agradecido. Y una cosa que está directamente relacionado con eso es el poder estar contento con lo que tienes o donde Dios te tiene. Porque cuando uno nunca está contento, tampoco puede estar agradecido. Cuando uno no está contento, tampoco puede estar agradecido. Iglesia, les voy a decir algo, un secreto. Es imposible vivir agradecido con Dios cuando siempre estamos discontentos con lo que tenemos, con quién estamos y dónde estoy.
Entonces nuestra gratitud y la actitud que debemos tener depende de nuestra percepción. Y esto lo vamos a ver en esta historia en el libro de Números. Vamos a Números capítulo 21, versículos 4 al 5. Y dice aquí, partieron del monte Or, por el camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Esto, iglesia, estamos viendo la segunda generación en el desierto, no la primera. Esta generación es la generación de Josué. Esta generación es una generación que quizás nacieron en el desierto o recién nacidos salieron de Egipto. Ellos ni cuenta, ni idea, ni memorias tendrán ellos del tiempo que pasaron en Egipto, porque fueron sus papás y sus abuelos que estaban en Egipto. De hecho, la generación que está hablando ahorita es una generación confundida, muy confundida. Y uno lo puede ver porque ellos dicen que, pues, ¿por qué nos trajo Dios hacia el desierto fuera de Egipto para morir? ¿Y qué es lo que dicen? No tenemos ¿qué? Agua, ni qué, ni alimento. Y despuesito de eso dicen, y el alimento que tenemos no nos gusta. No tienes alimento, pero el alimento que sí tienes no te gusta. Estas dos cosas no van juntas, son contrarios. Es una mentira, es una percepción que ellos tienen dado a su tiempo en el desierto. Ahora, la primera generación salieron de Egipto. La primera generación llegó hacia el Mar Rojo. La primera generación vio la salvación de Dios en sus vidas cuando Dios partió el Mar Rojo y ellos pasaron andando. Ellos también pudieron ver que Dios, después de que Israel cruzó el Mar Rojo, ellos pudieron ver que Dios causó el mar y las aguas caer sobre Faraón y su ejército. Ellos experimentaron la salvación de Dios allí. Ahora, una cosa que es clave es que en este mismo caminar, en este mismo camino, en este mismo lado del Mar Rojo, fue donde la gente, la primera generación, cruzando el mar, viendo la salvación de Dios, dijo algo muy similar a lo que dijo esta generación. Vamos a Éxodo 14:12. Y nos dice en Éxodo Moisés que dice que, y se dijo: ¿no es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que ¿qué? Que morir en el desierto. Entonces sus papás tenían la misma idea. Y fíjense, al cruzar el Mar Rojo, a estar en el mismo lado donde están ahorita rodeando los israelitas, hace 40 años se dijo lo mismo. Pero esa vez Dios tuvo misericordia sobre esa generación, porque esa generación no habían conocido la provisión de Dios. Pero esta generación es diferente. ¿Por qué? Pues esta generación fue criado sobre comiendo el pan del día que Dios les daba cada mañana. Ellos vieron cómo Dios causaba el agua a salir de la piedra, o cuando Moisés arrojó una pieza de madera dentro del agua, de un árbol dentro del agua, un lago de agua que era amargo. Le dice Dios: tira esto ahí adentro y se va a hacer el agua dulce para que lo puedas tomar. Y ellos vieron eso. Ellos vieron que Israel no solo estaban viviendo o sobreviviendo en el desierto, pero estaban también prosperando. Estaban creciendo en grandes números. No solo estaban creciendo en grandes números, pero Dios también, a ganarle o a darles la victoria contra otras naciones y otras gentes, les daba más oro, más plata, más joyas.
estaban enriqueciendo también durante su tiempo en el desierto. Por eso digo, esta generación no había visto momentos difíciles. Ellos no habían vivido un momento donde apenas estaban sobreviviendo. Ellos están experimentando la provisión y la prosperidad de Dios por el pueblo en sus vidas. De hecho, si lo que ellos dicen aquí, que la comida que tienen es detestable y no les gusta y no le gustaba a nadie, y ellos no tenían agua y no tenían comida, ¿cómo puede ser que 40 años después están en esta posición de poder hablar contra Dios? Percepción para nosotros es muy importante, porque ellos están viendo que no tienen casa todavía, no tienen hogar. Pero no están viendo el ganado que tienen, no están viendo las familias que han crecido, no están viendo que ya son millones de israelitas que están en el desierto, y el campo de Israel ha crecido y ha prosperado. Ellos no están viendo todo lo que Dios les ha dado de todos los países y naciones en cuales le han ganado en batallas. Ellos solo están viendo en el momento lo que ellos ven como algo difícil de seguir en el desierto. Pero esto ya era 40 años después. ¿Qué sucedió 40 años después en el desierto? Por fin que entraron en la tierra prometida. Dios ya tenía todo listo. Ellos ya iban a entrar, pero en este momento, en vez de estar agradecidos con Dios, llegan a estar en un momento sin agradecimiento, porque están descontentos con lo que Dios les ha dado. Mi pregunta para ustedes, que esto es muy difícil para nosotros, es: ¿en qué área de tu vida estás tú ahorita descontento? Como pastor tenemos la oportunidad de platicar con mucha gente, y he podido ver que en nuestra cultura nos hace falta poder tener agradecimiento y un corazón de gratitud hacia Dios, porque lo que tenemos nunca es suficiente. Nunca. He visto papás decir: no, pues si mis hijos fueran como aquellos. He visto esposas y esposos decir: no, pues si mi pareja pueda ser como, hubiera sido como ese o como ella. También he visto parejas que dicen: no, pues es que me casé con la equivocada o el equivocado. Y ahora te digo, si ya te casaste, no es el equivocado, es el plan de Dios por tu vida. Entonces, dale gas, dicen. ¿Sí? Y por eso tenemos la conferencia de matrimonios, porque pues sabemos que nunca no siempre es fácil, hay momentos difíciles, pero si ya estás casado con ellos, créanme, es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que nadie se separe. ¿Sí? El problema es que nosotros estamos comparando con alguien más o algo más. Y en nuestra vida así vivimos. Estamos comparando nuestra casa con la casa del vecino, o estamos comparando el tráfico de las minas con el tráfico del otro lado de Laredo. Y decimos: chihuahua, es que Dios, ¿por qué me tienes en esta área? Pues tú, chiquito, tú decidiste comprar de este lado, yo no te dije nada. Me dice un amigo: pues es que casi vives en San Antonio. Digo: chiva. Pero tenemos que llegar a tener una percepción correcta, perspectiva correcta. Y la perspectiva es que cada uno de nosotros estamos no solo sobreviviendo, pero también estamos prosperando. Se hizo un estudio hace unos años que cuál era el sueldo o la entrada de las parejas o las casas mundial. Y mundialmente, una casa hace $9,000 al año. Mundialmente, $9,000 al año. Aquí en Laredo el estudio se hizo el año pasado, en el 2021, y las casas aquí tienen un sueldo o una entrada de $53,000 al año. Eso significa que cada casa y cada familia aquí en Laredo somos 6 veces más ricos que los demás en el mundo. Pero eso es no lo que nosotros nos enfocamos, ¿no? Nos estamos enfocando nosotros en los millonarios, en los billonarios,
queremos ser como ellos en vez de ver que Dios, tú me has dado una oportunidad de vivir en un lugar, en un país, de tener un trabajo que está proveyendo por mi familia. Muchas gracias, estoy agradecido. Aunque no me guste ir al trabajo todos los días, estoy agradecido. Aunque no me cae bien mi supervisor, estoy agradecido. Aunque no me caen bien los compañeros del trabajo, agradecido estoy. Cambia mi corazón para poder mejorar con ellos. Esa sería una buena oración. O uno ve, o una esposa, si estás tú aquí y dices, no, pues es que mi esposo, chihuahuas, Dios, estoy orando que cambies el corazón de él. Ve y habla con alguien que ha perdido su esposo en esta vida. Alguien que está sola. Un esposo igual. Ve y habla con alguien quien perdió su esposa. Y verás tú que aún en esos momentos difíciles hay un amor que sientes que cuando ya no están, no lo sientes. O tus hijos. Dios nos ha dado cosas buenas, iglesia. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva, así como estos israelitas que estaban no solo sobreviviendo, pero prosperando, victoriosos en batalla, ricos. El tabernáculo que les dio Dios estaba lleno de oro, lleno de plata, lleno de joyas. O sea, eran una gente ricas, o sea, tenían riquezas en este tiempo. Pero dicen, ay Dios, ¿cómo puede ser? Vamos a morir. Ahora vamos a seguir la historia. Seguimos leyendo y dice en Números 21, versículo 6. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y murieron al pueblo y mucha gente, mordieron al pueblo, perdón, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Hay algo que decimos nosotros, que el castigo debe de ser adecuado hacia que el crimen, el delito se dice, ¿correcto? Entonces lo que Dios trajo hacia el pueblo estaba directamente relacionado con lo que ellos habían dicho. Porque ¿qué es lo que hizo Dios? Dice que Dios en este momento mandó serpientes en el desierto que mordieran a los israelitas, y los israelitas empezaron a morir. Muchos de ellos. Muchos. Y ellos, por causa de esto, llegan a algo y ellos dicen, chihuahuas, nos arrepentimos. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos y por qué lo hicimos? Y van con Moisés y dice, Moisés, ve y pídele a Dios que nos quite esto, porque nosotros hemos pecado contra él y hemos hablado contra ti. El plan de Dios en nuestra vida, iglesia, es siempre llevarnos a poder ver el pecado dentro de nosotros. Ese siempre va a ser un mensaje aquí en Grace en Español, porque está en la Biblia. Esto los causó poder llegar a arrepentirse. Sin el arrepentimiento, sin el reconocer el pecado dentro de nosotros, les digo de nuevo, ¿cómo podemos limpiar la casa por dentro si no sabemos que está dentro? ¿Cómo podemos sacar lo que está dentro de la casa si ni sabemos que está dentro de la casa? Entonces, el plan de Dios es poder llevarnos por causa de su disciplina a poder ver lo que está dentro de nosotros y poder arrepentirnos de ese pecado. Y poder cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestro corazón, cambiar nuestro caminar y cambiar nuestro amar a Él. Pero tenemos que llegar al momento donde nos estamos confrontando con el pecado dentro de nosotros, estamos arrepintiendo, y así Dios nos va cambiando y cambiando. A mí me encanta la cocina, y una de las cosas que me gusta hacer a veces, no lo hago tanto porque pues es muy caro, pero me encanta crab legs, las piernas de cangrejo. ¿Así? ¿Cangrejo? No. ¿Cangrejo? Ok, las piernas de cangrejo. Pero con las piernas de cangrejo se come muy rico cuando uno puede purificar la mantequilla.
¿sí? Y lo que hace uno es toma la mantequilla, lo mete en el sartén y lo prende una llama muy bajo, no fuerte, pero muy bajo. Y poco a poco la mantequilla se va derritiendo. Mientras que se va derritiendo, lo que van a ver es que va a haber como una capa blanco que se va a formar arriba de la mantequilla. ¿Saben qué es eso? Eso es todo lo que es la grasa de la mantequilla y uno va y lo va quitando y lo va limpiando. Pero tiene que ir por el proceso de purificación para poder ver es eso lo que es impuro, lo que es la grasa, lo que uno no quiere comer, lo tienes que llevar por el proceso de purificación para empezar a sacarlo. Y así mismo, cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida, durante nuestra vida diaria, Dios está causando esa purificación en nosotros que se llama bíblicamente santificación. Y dentro de ese proceso, la grasa se está formando arriba. Ahora, ¿qué haremos nosotros con eso? ¿Qué vas a hacer tú? Dice, si uno va, lo vamos a comer. Bueno, o mejor es removerlo, quitarlo, porque no es bueno. Y eso lo que se forma en nuestra vida es nuestro pecado. Y así es como Dios va por el proceso de purificándonos y quitándonos lo que no es bueno. Y así es lo que y eso es lo que Él hizo aquí con los israelitas. Y uno puede decir, pues es que, ¿por qué la muerte? Pues porque ellos estaban hablando contra Dios, diciendo que a través de todos los 40 años nos has prosperado, nos has dado vida, nos has dado de comer, nos has dado agua, nos has dado victoria contra países que ni teníamos oportunidad, la chance de poder ganarles a ellos en batalla. No teníamos esa chance, no teníamos ningún por qué poder ganarles a ellos en batalla, y Dios les da esas victorias, Dios les da todo lo que necesitan y más, y más, y más, y más, y ellos dicen, no, pues es que tú nos trajiste a morir, y es por eso que Dios mandó los serpientes. Ok, ¿piensan ustedes que yo los traje a morir? Bueno, van a morir unos de ustedes para poder cambiar el corazón de ustedes, y eso es lo que sucedió aquí. Entonces, en nuestra vida también Dios puede utilizar diferentes cosas. Un capítulo muy interesante para nosotros poder saber, conocer, leer, entender y vivir es Primera de Santiago. No sé, a muchos les encanta ese capítulo y a otros no, porque ese capítulo nos dice que deberíamos amar la disciplina de Dios en nuestra vida, porque esa disciplina significa que Dios nos ama, porque Dios va a disciplinar a aquellos que Él ama. Entonces, para nosotros podemos confiar en Dios aún en dificultades, aún en momentos de disciplina, que Dios está amando a su pueblo. Vamos a seguir leyendo, vamos a Números 21, 8 al 9, y dice: y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea morido o mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Lo interesante aquí es que una cosa que Dios hubiera podido hacer era quitar todos los serpientes de Israel, ¿correcto? Pero viendo este versículo, ¿eso es lo que hizo? No. De hecho, dice, y cuando una serpiente mordía a alguien, entonces era algo que seguía. Pero ellos tenían una manera de poder ser salvos. Ellos tenían algo en lo cual ellos podían fijarse, ver, alzar los ojos, poner su fe en Dios y ver y experimentar una salvación. Sí, porque se imaginan en la misericordia de Dios. Fíjense, si Dios quita a las víboras, si Dios le quita las víboras, ¿qué pasa de aquellos que ya se habían mordido? No iban a tener algo a ver para poder vivir. Entonces Dios en su misericordia les da algo. En vez de quitar lo difícil, dice: yo te voy a dar la salvación dentro de lo que es difícil. Y eso es algo que nosotros podemos aprender como una cultura, que cuando llegamos con Dios siempre queremos que Dios cambie circunstancias, que siempre queremos que Dios nos dé la respuesta. Pero para nosotros es mejor confiar en la salvación que Dios ya nos ha dado, confiar en el Espíritu Santo que Él ya ha puesto en nosotros, y saber que Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No es decir que no vamos a pasar por momentos difíciles, iglesia, sí lo vamos a pasar.
De hecho, sabemos que eso es parte de la vida. Vamos a sufrir un poco. ¿Por qué? Porque el pecado entró en el mundo. Y con el pecado, el sufrimiento, la muerte, las enfermedades, todo lo demás. Pero Dios nos da el cómo ser salvos. Y así como Dios dio a la serpiente aquí en el desierto, Dios también nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo como esa salvación para nosotros. En la víbora era significante porque la víbora era el poder ver el pecado del pueblo. La mordida de la víbora era la maldición del pecado de ellos, y esa maldición los estaba llevando a morir. Y así mismo, para nosotros, vimos hace unas semanas que en Génesis 3 podemos ver que la serpiente llegó, trajo confusión, tentó a Eva. Entonces Adán comió de la fruta, no la manzana, la fruta. Y sabemos que cuando eso sucedió entró el pecado, y con el pecado ¿la qué? La muerte. No solo muerte físico, pero más importante, la muerte espiritual. Que la muerte significa una separación de, entonces la muerte física, la separación de nuestro cuerpo con nuestro espíritu, y la muerte espiritual significa la separación de nuestro espíritu con Dios para siempre. Entonces cuando Cristo Jesús viene, Él llega en un momento durante la historia del mundo donde el hombre estaba muriendo espiritualmente por causa del pecado que había entrado en el mundo. Y así como las serpientes eran ese visual para ellos ver el pecado del pueblo, la mordida era la maldición. Nosotros podíamos ver el pecado en el mundo y podemos ver la maldición de la muerte en el mundo. Pero ¿qué hizo Dios? Pues Dios nos dio a su Hijo unigénito. Dios mandó a su Hijo Jesucristo, el Dios eterno, a llegar a esta tierra para en un momento poder ser la maldición por nosotros. Vemos primeramente que Jesús en el libro de San Juan capítulo 3 versículos 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea tenga ¿qué? La vida eterna. Jesucristo mismo está diciendo: yo soy como la serpiente en el desierto. Y la maldición de ustedes es la muerte espiritual. Pero yo voy a llegar en un momento y voy a ser levantado como la serpiente, y cada persona que me vea a mí, cada persona que ponga su fe sobre mí, no se va a perder, más va a tener la vida eterna. Gálatas 3:12 dice: sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. En otras palabras, la justificación necesaria para estar bien con Dios, justificación significa el perdón del pecado. La justificación no viene por obras. Dice, si aquellos quieren vivir por la ley, dice Pablo, pues entonces por ella van a tener que vivir. Ellos van a tener que tratar de llegar a la justificación, pero sabemos que es imposible. Por eso Pablo dice que la ley entró para causar que el pecado del hombre abunde, para que el hombre pueda saber que yo no puedo y necesito a alguien que lo haga por mí. Y seguimos leyendo en el versículo 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito ¿qué? Todo el que cuelga ¿en qué? De un madero. Maldito, la maldición del pecado cayó sobre Jesucristo en el momento que Él fue levantado en la cruz del Calvario. Entonces, así como los israelitas necesitaban una salvación dentro de un momento difícil, Dios también, iglesia, nos ha dado a Jesucristo como nuestra salvación en un momento difícil. Lo único que ellos tenían que hacer era poner sus ojos sobre Él, y las escrituras nos dicen que necesitamos poner nuestra fe en Él y mantener nuestros ojos sobre Él.
Y solo así, solo por la fe en Jesús, uno puede ser justificado de sus pecados. Solo por la fe en Jesús yo tengo el perdón. No había nada en la vida que yo pudiera hacer para estar bien con Dios. Te repito, no hay nada en la vida que podemos hacer, tú y yo, de nuestras obras, de nuestras fuerzas, para estar bien con Dios. Uno piensa que pues si voy a la iglesia y si hago esto y hago lo otro, quizás Dios me va a dejar entrar en el reino del cielo. Le hacemos la pregunta a muchos: si estuvieras frente a frente con Dios ahorita y ya perdiste la vida aquí en este mundo, y estás frente a frente con Él, cara a cara, y Él te dice: a ver, fulano del tal, ¿por qué te dejo entrar? ¿Por qué te debo de dejar entrar en el reino de los cielos? ¿Cuál sería tu respuesta? Y más, unas 9 veces, 9 de 10 veces nos dicen dos cosas: no me lo merezco, entonces no sé qué decirle. Bueno, pues deja explicarte el evangelio. La segunda cosa que dicen: pues es que he tratado de mantener mi salvación, he tratado de ser bueno, he tratado de dar, he tratado de orar, he tratado y he tratado y he tratado y he tratado y he tratado. Pero he tratado significa que tú estás confiando en tus obras. He tratado significa que tú estás pensando que tú te puedes salvar, sin ver que Dios ha provisto la salvación. Él nos ha dado todo lo que necesitamos por nuestra salvación. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe en Jesucristo. Luego, después de eso, una cosa maravillosa sucede: que Dios nos sella con su Espíritu Santo y Él empieza a quitar el pecado de nuestra vida. Pero el quitar ese pecado no significa que hemos perdido o que vamos a perder nuestra salvación. Significa que Dios está trabajando y obrando en nosotros. El otro día platicaba con alguien y les dije esto. Me dicen: no, pues es que, pastor, llegué porque hice esto y siento que estoy mal. ¿Qué piensas tú? Le dije: primeramente, estás correcto, estás mal. Pero segundamente, quiero recordarte de algo: que tú no has llegado a este entendimiento solo, porque un ser humano es incapaz de reconocer el pecado en él sin Dios en él. Entonces dale gracias a Dios que has llegado a este momento, porque es una afirmación que el Espíritu Santo de Él está en ti y Él ha traído la convicción en tu vida. Entonces dale gracias a Dios por ello. Y ahora tienes que reaccionar. Arrepiéntate, cambia tu manera de ser, darle la vuelta a ese pecado y ahora corre hacia la justicia, porque ese es el deseo de Dios para nosotros. Y unas lágrimas llenaron sus ojos, porque muchas veces pensamos: la regué, ya Dios no está conmigo. Pero cuando la rego yo, el Espíritu Santo en mí es el que me llama la atención y me trae la convicción. Entonces, si estás aquí y no has visto a Jesucristo sobre la cruz de madera, no has entendido que Él se hizo la maldición para que tú puedas vivir en la bendición, no te has dado cuenta que Dios mismo llegó a esta tierra a hacerse el pecado del hombre para que nosotros pudiéramos vivir en su perfección. Hoy te digo: pon tus ojos sobre Él y pon tu fe en Él. Nada más. Nada más te puede salvar. Nada más te puede quitar la maldición del pecado sin la persona quien se hizo la maldición por ti y por mí. Pon tu fe en Él. Si estás aquí y eres una persona que has puesto tu fe en Jesucristo, te invito a cambiar nuestra actitud. Ser gentes que no hablamos contra Dios y lo que Dios nos ha dado, pero ser gentes que podemos tomar un momento en la vida donde podemos ver las cosas desde arriba, para poder ver la fidelidad de Dios en todo lo que ha hecho por nosotros.
quizás no somos millonarios y está bien. De hecho, si se hacen estudios, créanme, no es algo tan hermoso ser un millonario, es bien difícil. Yo prefiero vivir de la manera que Dios me ha llamado a vivir. Quizás estás teniendo problemas en tu matrimonio. Confía en Dios, haz tu parte, sigue la palabra y confía esa palabra y ve que Dios puede cambiar tu corazón, no la de Él, pero el tuyo. O como papá y mamá es lo mismo, como hijo lo mismo. Vamos a confiar que Dios primeramente ha provisto todo. Segundo, vamos a actuar sobre esa provisión. Y Jesucristo nos dice: si me amas, guardarás mis ¿qué? Mis mandamientos. Entonces vamos a vivir como una iglesia que está guardando sus mandamientos, una iglesia que vive el amor de Dios por medio de Jesucristo y una iglesia que puede dar la esperanza al mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque dentro de tu bondad y misericordia tú has provisto todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Padre, te pido que en nuestros corazones pueda haber un cambio de actitud, un cambio de perspectiva para poder ver todo lo que has hecho por nosotros. Padre, te pido que podamos ser una iglesia donde el Espíritu de Dios, donde tu Espíritu nos causa vivir en un amor hacia los demás, nos causa llevar la esperanza de tu Hijo amado hacia los demás.